Buenos días, esperamos que estén muy bien. Hoy continuamos con nuestro devocional realizando el estudio de la carta a los Efesios, el capítulo 1, versículo 15. Leámoslo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Habiendo oído de vuestra fe. Pablo está haciendo aquí una referencia de escuchar acerca de la fe de los Efesios. Entonces, definitivamente nuestras acciones son oídas por otros. Decimos ser seguidores del Señor y tus acciones van a ser escuchadas por otros. Normalmente los que las escuchan son los de la casa. Entonces, yo que te invito, que hables con las personas con que convives y puedas preguntarles si ellos ven a Cristo a través de tu vida. Y de esa manera vas a poder hacer un balance de cómo está esa manifestación de Cristo a través tuyo. Pero la palabra que me llama la atención es fe. Él escuchó fue de la fe de ellos. Fe en hebreo es emunag. Esta palabra tiene un significado muy diferente al actual que tienen en interpretación en muchos lugares. Hoy se habla de algo que es como mágico, de imaginarnos, de soñar para materializar algo. No estamos diciendo que hacer esta clase de cosas sea totalmente malo, que tú sueñes, que tú tengas unos deseos. Lo que sucede es que la aplicación de esto no es fe, ¿ok? Porque en nuestra cultura cristiana entraron algunos pensamientos orientales de visualización, de sueños y de cosas que no tienen nada que ver con el concepto de fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si a ti te dicen que vas a cambiar tu bicicleta por un carro de tal marca, y si tú todos los días lo ves, un día se va a materializar. Eso se llama visualización, ¿ok? Eso es utilizado por las personas que hacen motivación personal, pero en realidad su origen viene de la cultura oriental y de las religiones orientales. En el cristianismo y el judaísmo, el concepto de fe es muy diferente. Bueno, vamos a mirarlo. Tiene tres componentes. Entonces, la fe siempre, un primer principio, se desprende y comienza de Dios, no del hombre. Qué curioso. Entonces, es conocer la voluntad de Dios. La segunda es aceptar esa voluntad en mi vida. Y la tercera es que como la acepté, tengo que tomar una decisión si camino. Porque puedo conocer la voluntad de Dios, puedo no aceptarla y ahí no hubo nada, puedo aceptarla y puedo no caminar en lo que Dios me dijo. Entonces, en ese aspecto, pues no pasó nada. También hay personas que no conocen la voluntad de Dios y para eso estamos aquí, para que conozcas cómo es y qué es lo que Dios quiere para tu vida. Te voy a dar dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Vamos a tomar al padre de la fe. ¿Recuerdas a Abraham? Abraham es denominado el padre de la fe. A Abraham Dios le habló y le dijo, te daré una descendencia como las estrellas de los cielos o como la arena del mar, que si tú la puedes contar, así tu descendencia se va a contar. Eso fue lo primero. Abraham conoció la voluntad de Dios. Lo segundo, él la aceptó. Pero yo ya soy un hombre viejo. Mi esposa ya ha cesado de su costumbre natural. Pero si tú lo dices, yo voy a creer. ¿Y qué sucedió? Que él tuvo que esperar 25 años para que esa promesa se cumpliera. No fue un día, 2 días, una semana, 9 meses. Fueron 25 años. En esos 25 años pasaron muchas cosas. Pero viene la tercera parte. Y es que Abraham caminó esperando que Dios actuara. Entonces, ¿cómo caminó Abraham? Entonces, Abraham esperó. Abraham no dudó. Y lo tercero, pues aunque eran ancianos, Abraham buscó a su esposa durante todo ese tiempo para poder tener el bebé, hasta que el Señor respondió la palabra que él mismo había dado. Entonces vemos ahí las tres acciones. Vamos al segundo ejemplo que aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a tomar la conversión. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y sin fe tampoco vamos a conocerle. Entonces, si aplicamos el mismo principio judío de interpretación de lo que es la palabra emunag,
que es fe, vamos a mirar la voluntad de Dios en Hechos 17:30, ¿qué dice? Leámoslo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La voluntad de Dios es que todo hombre se arrepienta. Dios manda a todo hombre que se arrepienta. ¿Por qué dice esta palabra y por qué utiliza un total? Dios manda, o sea, es una orden absoluta, a todo hombre que se arrepienta. Porque Dios ama a todos los hombres. Primero. Y segundo, porque Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Al arrepentirse el hombre de su independencia, ¿qué sucede? Comienza a conocer el propósito eterno de Dios, su reino, su gobierno y el señorío de Cristo. Entonces Dios manda es porque sabe que le conviene al hombre. Pero fíjese, Dios también deja una decisión. En Hechos capítulo 2:41, leámoslo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese que estamos observando que ellos recibieron la palabra. Muchas veces cuando enseñamos la palabra de Dios hay personas que no la aceptan. Aunque Dios les está revelando su voluntad, no la quieren aceptar. Y eso es una decisión que nosotros respetamos, porque la salvación es individual. Pero aquí vemos que los que recibieron su palabra continuaron el proceso. Entonces sí vemos que Dios revela su voluntad. Y viene ese segundo paso, aceptar esa voluntad. Decir, yo acepto. En Hechos capítulo 2:42, vamos a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el tercero estamos viendo, y perseveraban en la doctrina. Entonces el primer paso, conocer la voluntad de Dios. El segundo paso, aceptarla, porque recibieron la palabra. Y en el tercer paso está que perseverar, que en el caso de los nuevos creyentes es discipulado. Es discipularse, es caminar. En el versículo que leímos anterior de Hechos 2:41, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia más de 3,000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que comenzaron a obedecer. Entonces, no olvides que ese es el significado de fe. Conocer la voluntad de Dios, aceptarla y caminar en esa voluntad. Si una persona conoce la voluntad de Dios, la acepta, pero no quiere caminar, no se desarrolla la fe. Y por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Pablo expresó, de vuestro amor para con todos los santos. Definitivamente, si tú obedeces a la voluntad de Dios, la aceptas y caminas, que es obedecer, pues vas a desarrollar una fe. Te hago una pregunta, ¿eres un hombre de fe, una mujer de fe? Cuando pides fe, es que estás pidiendo conocer la voluntad de Dios, no que Dios se adapte a un deseo o a un anhelo que tú tengas. Ahora, no es malo tener un deseo o un anhelo, para eso está la oración y la vamos a ver más adelante. Lo que no queremos es que tengas conceptos que no lo son. La fe se desprende de parte de Dios en cualquier tema. ¿Conoces la voluntad de Dios en ese tema? ¿Ya sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tienes alguna área en la cual tienes una duda, pero aún no sabes la voluntad de Dios? ¿En qué proceso estás? Tú tienes que orarle al Señor para saber, en tu vida personal, en tu relación con Dios, ya sabes que Dios quiere que tú te arrepientas. Ya tú lo crees. ¿Y estás caminando? Si no estás caminando, te animo a que busques un hermano mayor, una persona que tenga una experiencia y te disipule. Nosotros también te podemos ayudar en eso. Mientras tanto, allí donde tú estás, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios para que nos fortalezca en la fe, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero no quiere decir que sea fácil para nosotros hacerla. Entonces pidámosle al Señor esa fortaleza. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la vida de cada uno. Queremos pedirte, Padre, para que seas tú fortaleciendo nuestras vidas, dándonos fe, ayudándonos en cada decisión que tenemos que tomar. Oramos, Padre, para que nuestro espíritu no desfallezca en medio de las dificultades, en medio de una adversidad, sino que nos mantengamos firmes, creyendo que si tú nos diste la palabra, creyendo que si yo acepto esa palabra,
y estoy caminando, tú, Señor, nos vas a llevar a ese lugar, a esa esperanza nueva, a esa respuesta en lo que nosotros te estamos pidiendo. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Bueno, entonces, ya sabes, es fácil ser un hombre y una mujer de fe. Solamente necesitas conocer la voluntad de Dios, aceptarla y caminar. Que la paz, la gracia y la misericordia sean con ustedes. Feliz día. Chao, chao.